Bienvenidos a esta exploración a fondo que hemos preparado. Hoy nos metemos de lleno en una situación que la verdad está dando mucho que hablar en el fútbol colombiano. Hablamos del Once Caldas. Es que es curioso, ¿eh? Porque tienes un equipo que está compitiendo, y bastante bien, en la Copa Sudamericana, o sea, mostrando una cara muy ambiciosa a nivel internacional. Pero luego miras la liga local, la Liga Betplay, y parece otro equipo. Completamente atascado, sin poder sumar puntos. Esa doble cara es, bueno, como mínimo intrigante. Precisamente. Y ese contraste es un punto de partida perfecto para lo que vamos a ver hoy. Vamos a analizar en detalle lo que pasó en ese partido de la octava jornada de la Liga Betplay 2025-2, la primera división colombiana. El Once Caldas contra el Deportes Tolima. Eso es. Se jugó el 24 de agosto de 2025, en el Estadio Palo Grande de Manizales. Y para este análisis, pues, nos hemos basado en crónicas, datos de fuentes como Fútbol Red, también El Nuevo Siglo, que siguieron el partido muy de cerca. Sí, y hay que decir que el contexto de este partido era tenso, ¿eh? No era un partido cualquiera. El Once Caldas llegaba con una necesidad, vamos, tremenda. Estaban en los últimos puestos y necesitaban ganar en casa como fuera para respirar un poco, para intentar salir de ahí abajo. Claro. Y enfrente, pues, el Deportes Tolima, una situación completamente distinta. Ellos venían a sumar para consolidarse arriba, para meterse bien en el grupo de los 8, los que pelean el título. Así que, bueno, teníamos en el campo dos equipos con presiones y objetivos, pues, muy diferentes. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por ahí, por ese contraste tan fuerte del Once Caldas. Las fuentes hablan de un buen momento en la Sudamericana. Parece que ahí el equipo compite, avanza, ilusiona, pero luego miras la Liga Betplay y la cosa cambia radicalmente. El equipo no va, no saca resultados, está hundido. La pregunta es obvia, ¿no? ¿A qué se debe esta diferencia tan bestia? Pues sí, intentar entender eso es lo más interesante aquí. Las fuentes no dan una única respuesta, pero podemos explorar un poco las hipótesis que hay sobre la mesa. Podría ser una cuestión de prioridades. O sea, que el club y el cuerpo técnico de Hernán Darío Herrera hayan decidido conscientemente apostar más por la sudamericana. Quizás por el prestigio, el dinero, no sé. Podría ser. Otra opción es la plantilla. Quizás el Once Caldas no tiene un fondo de armario, como se suele decir, tan amplio como para rotar y mantener el nivel en las dos competiciones. A lo mejor tienen que reservar gente para el torneo internacional. Entiendo. Y luego está el factor psicológico, claro, la presión. A lo mejor la obligación de ganar en casa, en liga, con la gente apretando, la clasificación, genera una ansiedad que no tienen en la sudamericana, donde quizás juegan más sueltos. Es complejo, sí. Es una mezcla de cosas probablemente. Lo que sí parece claro, según las crónicas, es que esta dualidad le está pasando factura, y mucha en la liga. Y mientras el Once Caldas está con esa incertidumbre, el Tolima parece que lo tenía mucho más claro para este partido de liga. Llegaron a Manizales, dicen las fuentes, con un plan muy definido. Equipo sólido, ordenado atrás, Sí. esperar su momento y ser efectivos para llevarse los puntos. Parece que supieron jugar con esa necesidad del Once Caldas. Exacto. El Tolima, el Pijao, demostró ser un equipo muy pragmático. Entendieron que en un campo difícil, con un rival tan necesitado, la inteligencia táctica y la solidez defensiva eran clave. No buscaron brillar, buscaron ser eficaces. Y oye, les funcionó. Hablemos ya del partido en sí. La crónica de Fútbol Red dice que la primera parte acabó sin goles, 0-0. La describe como friccionada, muchas faltas, poco juego seguido. Y añade que los dos equipos tampoco estaban arriesgando demasiado. Mucha cautela, parece. Totalmente. Esa descripción apunta a una primera mitad de estudio de mucho respeto, quizás demasiado, y sobre todo de miedo a equivocarse. Nadie quería encajar un gol pronto que le cambiara los planes. El Tolima seguramente cómodo en ese escenario, esperando. Y el Once Caldas quizás un poco agarrotado por esa presión de tener que ganar sí o sí. Que a veces te paraliza en lugar de activarte. Exacto. Tácticamente fue eso, contener, no dejar espacios. Entiendo lo de la cautela, pero ¿no te parece que las fuentes, cuando hablan de poca propuesta del Once Caldas, incluso antes del gol, ya insinúan algo más? Quizás no era solo precaución. Es una buena observación, sí. Quizás era una dificultad real para crear peligro, una falta de ideas, que el Tolima supo leer bien en la segunda parte.
También una falta de recursos arriba o de claridad en los últimos metros. Las crónicas sugieren que según pasaban los minutos, el Tolima se fue sintiendo más cómodo, empezó a dar un pasito adelante, precisamente porque veía que el equipo local no le hacía daño de verdad. Esa poca propuesta que mencionan podría ser eso, una incapacidad para desequilibrar. Y claro, esa mayor iniciativa del Tolima acabó dando sus frutos. En la segunda mitad cambió el guión. Nos cuentan que el equipo visitante se metió un poco más en el partido, adelantó líneas viendo que el blanco, como llaman al Once Caldas, no reaccionaba. Y entonces llegó el gol, el momento que rompió el 0-0. Así es, el gol llegó en el minuto 58, o sea, al poco de empezar la segunda parte, en el minuto 13, y el autor fue, quizás sorprendente para algunos, un defensa, Samuel Velázquez, Un defensa sí. y consiguió marcar. Es importante no solo porque un defensa decide el partido, sino porque crónicas, como la del Nuevo Siglo, destacan su buen nivel general. Fue uno de los mejores del Tolima. O sea que el gol premió esa mayor ambición del Tolima al inicio de la segunda parte. Exacto. Se veía venir un poco. Y ojo, porque el Tolima tuvo la oportunidad de sentenciar el partido mucho antes. El Nuevo Siglo cuenta que en el minuto 75 pitaron un penalti a favor del Tolima, ocasión clarísima para el 0-2. Pero Kevin Pérez, que fue quien lo tiró, lo falló, no pudo marcar, y eso mantuvo el 0-1 y dejó una pequeña puerta abierta para el Once Caldas. Ese penalti fallado es un momento de esos clave. Aunque al final no cambiara el resultado, psicológicamente pudo influir. Para el Once Caldas fue como un respiro, ¿no? Una señal de, oye, que igual todavía se puede, aunque lo tuvieran difícil. Sí, una vida extra. Y para el Tolima, pues una ocasión clarísima desperdiciada que les pudo costar caro si el Once Caldas hubiera apretado más. Son esos detalles que le dan emoción al fútbol. Hablemos de otros protagonistas. Porque después del gol, las crónicas son bastante claras describiendo la reacción del Once Caldas. Dicen que el equipo nunca encontró la fórmula para llegar a la igualdad. Fútbol Red incluso dice que el Tolima fue superior en remates y llegadas. Sí. El Nuevo Siglo da un dato. 11 tiros a puerta del Tolima frente a solo 8 del Once Caldas en todo el partido. Parece que la reacción fue más con el corazón que con cabeza, ¿no? Exacto. Y si buscamos un protagonista destacado en el Once Caldas, pues curiosamente las miradas van a su portero, James Aguirre. El Nuevo Siglo lo pone directamente como la figura del equipo local. Y la razón es clara, y hay un dato que lo apoya. Aguirre evitó una derrota peor. Hizo 7 paradas de mérito. 7. 7 paradas clave. Eso dice mucho de él. Pero también habla del ataque del Tolima, ¿no? Claro, es una doble lectura. Por un lado, salvó a su equipo de un resultado que igual hubiera sido más justo viendo el partido. Pero por otro, demuestra las facilidades que encontró el Tolima para llegar y la incapacidad de la defensa local para pararlos. Que tu portero sea la figura casi única en casa, mala señal normalmente. Sí, suele ser indicativo. Su actuación fue como el dique que evitó que el barco se hundiera del todo, pero no pudo tapar la vía de agua principal. Y en el otro lado, si Aguirre evitó más goles, la defensa del Tolima fue clave para mantener el suyo a 0. Sin duda. El Nuevo Siglo dice que fue infranqueable. Consiguieron parar los intentos, a menudo un poco a la desesperada, del Once Caldas, sobre todo al final. Fue un trabajo de equipo muy sólido, muy ordenado. Protegieron esa ventaja mínima de Velázquez y aseguraron los 3 puntos. La defensa fue tan importante como el gol para el Tolima. Y menudo final tuvimos. A pesar de todo, el Once Caldas apretó con lo que tenía al final. Y casi lo logra. Imagina la escena. Minuto 90 plus 4. Ya en el añadido. El balón le llega a Dairo Moreno, que es un goleador histórico allí en Colombia. Sí, un clásico. Y la mete. Gol. El estadio Palo Grande se vendría abajo seguro. Empate agólico en el último segundo. Pero la alegría duró nada. Poquísimo. El árbitro, avisado por los asistentes, anuló el gol por fuera de juego. Una decisión que, según cuenta Fútbol Red, confirmó luego el VAR, el videoarbitraje. Vamos, que lo revisaron y estaba en fuera de juego. ¡Qué jarro de agua fría! Pues sí, pasar de la euforia máxima a la frustración total en segundos. Para la afición y los jugadores locales tuvo que ser durísimo, del cielo al infierno. Y para añadir más salsa arbitral, o tecnológica, hay que recordar que no fue el único gol anulado. Antes también le habían anulado uno a Kevin Pérez, del Tolima, también por fuera de juego. Parece que el VAR tuvo trabajo ese día.
Aquí se ve clarísimo el impacto de la tecnología hoy en día. 2 goles anulados por fuera de juego, 1 a cada equipo, los 2 revisados por el VAR. Son decisiones milimétricas que te cambian un partido entero. Y afectan al ánimo, claro. Desde luego. Al Tolima le anularon el de Pez, bueno, una decepción, pero seguían ganando. Pero al Once Caldas, que te anulen el empate de Dairo en el último suspiro, fue el golpe definitivo. Esto demuestra cómo la precisión del VAR, a veces polémica, es un factor más del juego, muy determinante. Así que, después de toda esa tensión y las revisiones, llegó el pitido final y se confirmó. Once Caldas 0, Deportes Tolima 1. Un resultado con consecuencias directas y muy importantes en la tabla de la Liga Betplay. El Once Caldas se hunde todavía más. Se queda colista, el 20º, con solo 3 puntos en 8 jornadas. La situación es crítica. Muy crítica. Y por el contrario, el Tolima pega un buen salto, se pone tercero con 16 puntos y se consolida fuerte ahí arriba en el grupo de los 8. Si miramos un poco más allá, las implicaciones son grandes. Para el Once Caldas, esta derrota agrava la crisis en Liga y la presión sobre el equipo y el entrenador, Hernán Darío Herrera, se multiplica. El buen papel en la Sudamericana empieza a quedar como, algo secundario ante el desastre en casa. Y surge la gran pregunta, ¿es sostenible esto para un club como el Once Caldas? Claro. ¿Te puedes permitir descuidar la Liga así por centrarte en un torneo internacional? Es un debate complicado sobre prioridades, sobre gestión. Tiene tela, sí. Y en cambio, para el Tolima, esta victoria es un chute de moral y puntos tremendo. Ganar fuera, en un campo difícil como Palo Grande, y contra un rival tan necesitado, demuestra solidez, carácter. Les da confianza, les deja muy bien en la tabla y confirma que son candidatos a pelear por el título. Y mirando ya al futuro inmediato, las fuentes nos dicen los próximos partidos. Once Caldas visita Santa Fe en Bogotá, salida complicada. Sí, muy difícil. Y Tolima recibe en Ibagué a Fortaleza FC. Veremos si estas tendencias siguen. Exacto. Serán partidos importantes para confirmar sensaciones. Muy bien, pues hagamos un resumen rápido de las ideas clave que hemos sacado de este análisis. Hemos visto un partido muy táctico, al principio, que se decidió por un solo gol de un defensa, Samuel Velázquez, para el Tolima. Hemos hablado mucho de esa diferencia tan llamativa y preocupante del Once Caldas. Bien en Sudamericana, fatal en Liga Betplay. Sí, esa doble cara. Hemos destacado la victoria práctica, eficiente, del Tolima, basada en ser sólidos atrás y acertar la que tuvieron, que les sirve para escalar puestos. Y no podemos olvidar la figura del portero local James Aguirre, que evitó una derrota peor para el Once Caldas. Fundamental Aguirre, sí. Ni tampoco el papel del VAR anulando esos 2 goles por fuera de juego en momentos clave. Exacto. Y este partido concreto nos sirve para reflexionar sobre temas más generales del fútbol. Por ejemplo, lo difícil que es para muchos clubes, no solo en Colombia, en todo el mundo, compaginar varias competiciones, sobre todo si los recursos son justos o las prioridades no están claras. ¿Sí? Vemos también cómo la presión de la liga, la del día a día, puede agarrotar a los equipos, condicionar su juego. Y nos recuerda cómo el fútbol al final se decide por detalles. Por momentos. Totalmente. Un gol inesperado de un defensa, una parada espectacular, un penalti que fallas, una decisión milimétrica del VAR. Son esos pequeños márgenes los que marcan la diferencia entre ganar, empatar o perder. Y esos márgenes acumulados definen una temporada. Saber gestionar esos momentos es vital. Y para terminar, pues, lanzamos una pregunta al aire. Algo para darle vueltas. Viendo esta situación del Once Caldas, con esa doble cara tan marcada, la ilusión internacional y la crisis en casa, ¿qué creen que tiene más valor a largo plazo para un club? Y para su gente, para su afición. Buena pregunta. ¿Es mejor agarrarse a la emoción, al posible prestigio, a la aventura de una Copa Internacional, aunque eso signifique sacrificar la liga? ¿O pesa más la constancia, la pelea de cada semana en tu competición doméstica, que al final es la que marca el pulso del club casi todo el año? No hay una respuesta fácil, ¿eh? No, desde luego. Pero seguro que da para un buen debate. Con esa incógnita lo dejamos por hoy.